De actualidad. Hola, oyentes de Radio Sefarad. Nos encontramos nuevamente con Juan Caldés, que es el coordinador europeo de la European Jewish Association, por sus siglas conocidas como EJA, la Asociación Judía Europea. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, queríamos hablar contigo justamente desde esa perspectiva del conflicto que ahora enfrenta a Israel y Estados Unidos contra Irán en el contexto de Europa. Europa, también la Unión Europea, también la OTAN, es decir, todo esto que ahora ha despertado a raíz de esos dos misiles, creo que han llegado a Chipre y que bueno, esto ya cambia un poco las reglas, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, declaraciones importantes que hemos visto hace tan solo 2 horas por parte de la presidenta de la Comisión Europea, por parte de Ursula von der Leyen, que no se había pronunciado mucho al respecto, aparte de un par de tweets. Y hoy hemos visto que en una conferencia de prensa que ha dado en Bruselas ha dicho que nadie va a llorar por la pérdida de Jamenei y del aparato del establishment de los ayatolás. Y es la primera vez que se ha pronunciado en esos términos tan contundentes, lo cual pues muestra que España una vez más está en el lado incorrecto, porque el único país que realmente se ha posicionado de una manera muy clara contra esta coalición liderada por Estados Unidos y seguida por Israel es el gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, porque hasta los países que son incluso más críticos en muchas cosas como son el propio Reino Unido o la propia Francia con los actuales gobiernos, a la hora de la verdad han cedido las bases militares de sus países, la propia Portugal en Azores, sin irnos más lejos, y nosotros yo pienso desde el punto de vista internacional que hemos hecho un ridículo absoluto, porque ahora mismo la imagen de España está cada vez más dañada y lo más importante, que al final nosotros somos un miembro de la OTAN, pero en esta parte del Mediterráneo el que sale ganando cada vez más es Marruecos, porque Marruecos cada vez se está afianzando como el socio preferente de Estados Unidos y sobre todo de esta administración en esta parte del Mediterráneo y no es un miembro de la OTAN, repito, Marruecos, pero cada vez vemos, y más por rivalidades históricas, geopolíticas e históricas que había entre España y Marruecos, que nosotros somos los grandes perdedores, una vez más, de todo lo que está pasando en el escenario mundial y actores emergentes como Marruecos nos están tomando el pulso y la medida y cada vez están saliendo más favorecidos. Bueno, eso ya es irnos incluso más allá de lo que hablábamos del tema en Europa, pero hablemos un poco en general de incluso de tú que trabajas en esta organización que está muy en contacto con la Unión Europea, ¿no? Sí, no, estamos en contacto evidentemente con Comisión, Parlamento sobre todo. La propia Metsola también ha estado muy bien en sus declaraciones porque siempre ha estado muy partícipe en contra del régimen. Además, no nos olvidemos, la Unión Europea hace muy poco, esto es importante recordarlo, que tardó mucho, muchas décadas, pero hace tan solo un mes, al final, con la aprobación de los 27 Estados miembros, se consiguió poner a las Guardias Revolucionarias iraníes en la lista de organizaciones terroristas que se estuvo abogando, entre otras cosas nuestra organización, junto a otras organizaciones judías del continente, estuvimos durante mucho tiempo abogando por esas medidas y España, como sabemos, fue uno de los últimos países que estaba más reticentes, pero lo conseguimos y eso es algo que nos alegró mucho desde el mundo de las organizaciones judías y sionistas y a partir de ahí vemos que la tónica está empezando a cambiar drásticamente en Europa porque pese a que Irán queda un poco más lejos en el mapa, también la gente empieza a ver ya la conexión que ha habido tan evidente entre Irán y Rusia, en el caso, por ejemplo, de la guerra ucraniana, en Ucrania, perdón, con todos los drones, por ejemplo, que han ido manufacturados y que se han enviado desde Irán hasta Rusia para atacar a Ucrania, y cada vez hay más europeos que están empezando a comprender realmente la amenaza iraní. Ujú. Bueno, europeos que también, perdón, han descubierto que Chipre creo que no es parte de la OTAN, pero que está en primera línea de fuego. Efectivamente, porque al final no nos olvidemos, Chipre está pegadito al Líbano y a Israel, fue atacado, como bien has mencionado al principio. No nos olvidemos que el Reino Unido, como antigua colonia, tiene bases militares ahí, dos bases militares importantes, y fueron atacadas. Y al principio la tibieza por parte de Keir Starmer fue para algunos sorprendente, para otros no, pero a partir de ahí hemos visto que
evidentemente ha querido refortalecer el tono de que el Reino Unido siga aquí, siendo un gran país, sigue siendo un gran aliado de Estados Unidos por esa relación tan histórica que hay. El propio Macron ha decidido mandar un aircraft carrier del Charles de Gaulle que ha ido hasta Chipre para aparentar, también por la ayuda que ha pedido el Líbano, etcétera. Entonces, bueno, vemos es tibia la respuesta, pero empezamos a ver un poco de movimiento por parte de las viejas potencias europeas. ¿Tú cómo calculas que puede seguir esto? Porque no sabemos cuánto tiempo durará la guerra. Hemos visto reacciones bastante sorprendentes en el propio mundo árabe de Medio Oriente, muchos países que antes siempre estaban en contra de cualquier movimiento o decisión israelí, que en este caso, pues ven que están siendo atacados. Incluso países que sorprendentemente eran los mediadores entre Israel y los iraníes de alguna manera, como Omán, que estaba en las conversaciones últimamente para el desarme nuclear, pero también Qatar o la propia Turquía, que tienen unos lazos, digamos, que estaban jugando un poco a ser los mediadores, los nuevos líderes de la zona, ¿no? Pero también todo esto hace aflorar, de alguna manera, ¿no? Eh, unas guerras medievales entre chiitas y sunitas, es decir, eh, Israel en esta última guerra, desde el año 93, perdón, 2023, pues ha debilitado mucho el poder de Irán en la zona de los proxies de Irán, ¿no? O sea, el desbaratar a Hamas en la Franja de Gaza, a Hezbollah en el Líbano e incluso atacar a los hutíes en el Yemen, pues ha logrado debilitar la posición de Irán en su expansión, que también acusa el cambio de régimen en Siria, que era un baluarte muy importante, ¿no? En la situación actual, ¿tú crees cuál puede ser la salida a esta guerra? Bueno, es muy difícil, evidentemente. La única persona que lo sabe es Donald Trump, que es la única persona que le pondrá freno cuando él quiera. Y a partir de ahí Israel tendrá que aceptar los términos como suele ser por parte de la administración americana. A partir de ahí has mencionado una serie de cosas de las que quiero hacer un hincapié rápido, que es verdad. En primer lugar, no nos olvidemos de históricamente la gran rivalidad que ha habido siempre entre el mundo suní y el mundo chiita, por parte de Arabia Saudí y de Irán. También no nos olvidemos que Irán ha atacado a Arabia Saudí varias veces, cosa que no había sucedido antes. Y el haber atacado a tantos países del Golfo Pérsico, a todas las petromonarquías, va a unir mucho más, de una manera indirecta, a esos países. No te digo que para que se junten de manera inmediata con Israel y entren en los acuerdos de Abraham al año, pero les está acercando cada vez más. Y no solo eso, también favorece la interdependencia que hay de Estados Unidos, siendo aún el país que sigue llevando la voz cantante en la región. Porque no nos olvidemos que hasta hace 2 años las relaciones diplomáticas, por ejemplo, de Arabia Saudí y de Emiratos con Irán estaban totalmente rotas, y el país que hizo de mediador para restablecer fue China, no fue Estados Unidos por primera vez en la historia. Pero vemos a una China cada vez más apartada, una China que sigue con su esquema de no interferir, de no imponer, de no meterse, sigue esperando su momento perfecto en este tablero de la geopolítica para, evidentemente, en algún día, desgraciadamente, veremos ese ataque a Taiwán. Todo esto le da fuerza, porque ve que el peso de la ley internacional, por cómo se puede interpretar, cada vez cae más, desde que empezó la invasión de Putin contra Ucrania, y a partir de ahí vemos que Estados Unidos sale favorecido e Israel sale favorecido. La mala noticia de todo esto es que Europa, una vez más, no está, ni se la espera, y, como ha dicho la administración Trump, a pagar, que eso sí que se da bien para todo el tema de las ONGs y temas caritativos y demás, pero poco más, porque a la hora de la hora, cuando hay que ver la sala, en la mesa de las negociaciones, las superpotencias que están ahí son Israel, que ya es una superpotencia, sin ser una superpotencia a nivel de Estados Unidos, Rusia o China, ya es una gran potencia regional, cuasi hegemónica en la región, piensa su tamaño tan pequeño, y a partir de ahí vemos que Estados Unidos e Israel son los grandes vencedores junto a esa coalición suní liderada por Emiratos, Arabia Saudí, más por detrás Egipto, y Irán cada vez está más aislada en el mundo del Golfo Pérsico y de Oriente Medio.
Aislada, pero no derrocado el régimen de los ayatolás. ¿Tú cómo ves? ¿Hay posibilidad de que haya un quiebro institucional eh, o que esto va a tener una solución parecida a la venezolana, aunque con mucha más guerra? Ahí está el tema. Hay dos escenarios. Al final, Jorge, se abren dos escenarios. Uno, nunca se ha hablado claramente de cambio de régimen. Nunca se ha empleado esa terminología, pero todos sabemos que está detrás de todo, detrás de este gran ataque, una intención de un cambio de régimen, que es evidente. A partir de ahí, es muy difícil que se lidere un cambio de régimen, porque Irán es un país muy grande, en territorios muy difícil conquistarlo y tiene una historia de ser un país que es muy difícil de conquistar, sin olvidarnos en todas las divisiones internas entre los baluchis, los azeríes, los propios persas, los árabes. Es complicadísimo gobernar ese país. Y luego, ¿cómo podríamos intentar tener a través de ahí? ¿Sería Reza Pahlavi la fórmula, un hombre que lleva en el exilio ya más de 50 años? ¿Serán otras facciones que hay? Es que es muy difícil. Esa es la opción una, el cambio de régimen. Yo no lo veo a partir de ahora para nada, a corto plazo. La segunda es instaurar de una manera, entre comillas, un Venezuela 2.0, es decir, tener al mando una Delphi que podamos manejar de forma más fácil, para una serie de cosas. Eso no, yo creo que tampoco va a pasar, porque ayer por la noche, el hijo de Khamenei, su hijo Mukhtar, acaba de ser elegido líder supremo y por todos los informes y las informaciones que nos han llegado, es mucho más duro ideológicamente que su padre ya era para dar de comer aparte. Reforzará la potencia, con el armamento nuclear, con las ansias de destruir a Israel, y evidentemente dándole todo el control financiero, militar y económico a las guardias revolucionarias, reforzando lo que ya es la República Islámica de Irán. Entonces, en esos dos escenarios que se abren, hay luego la pequeña opción de un tercero, que es estos ataques siguen siendo durante un par más de semanas, se acaban en 2 o 3 semanas, que es lo que dijo la administración Trump, que podrían durar 4 o 5 semanas, y a partir de ahí, debilitar tanto, sobre todo, al aparato militar con armamento nuclear y demás, para que Irán se tranquilice un poco, porque si no, la tercera ronda, porque empezó esto hace un año, podría ser incluso más dura. Son tres escenarios que evidentemente el único que sabe cómo acabará todo esto, como he dicho antes, es Trump. Bueno, que sabe o espera, porque aquí es muy difícil que alguien tenga la bola de cristal y le salga todo bien. Yo creo que a Trump, al menos en esta segunda cadencia, no todo le sale a pedir de boca y como él pensaba que llegaba y en 2 semanas, 3 semanas La guerra de Ucrania es el gran se ejemplo. acababa Ucrania y el Premio Nobel de la Paz y todo eso, pues ese ofrecimiento que le hizo Corina, me parece que va a tener que ir a reclamárselo de vuelta porque las cosas no van por ahí. Bueno, seguiremos esperando y cruzando los dedos porque esto no se convierta en una guerra que se prolongue como fue el caso de Irak y Afganistán, que fue una sangría de gente y de recursos. Evidentemente el país tiene unas características muy diferentes, pero bueno, igual dentro de algunas semanas tenemos que volver a llamarte y reclamarte, mira, han pasado ya 3 semanas y esto no se acabó como prometiste o que dijiste que era lo que iba a pasar. Así que muchas gracias por habernos atendido, Juan Caldés, y a seguir abogando por que en Europa, en la Unión Europea, se tenga más en cuenta lo que es Israel y la voz judía en general de sus habitantes, que a raíz de esto también hemos hablado de las consecuencias en los países árabes cercanos a Irán, pero esto también está teniendo muchas consecuencias en las comunidades judías de Europa. Hoy mismo, creo que en Bruselas ha habido... No, sí, un segundo. En Bélgica no, no, en Liège, la ciudad de Liège, que está a una hora de Bruselas en el sur del país, cerca de Luxemburgo, que tiene una comunidad histórica con una sinagoga que se fundó a finales de 1897-98. Una gran historia, una preciosa sinagoga, ha sido atacada a las 4 de la mañana y aún están intentando esclarecer los hechos, pero el alcalde de la ciudad ya ha dicho que estamos probablemente, casi no, 100% seguramente ante un ataque vandálico antisemita,
Pero, repito, necesitamos esclarecer los hechos, pero una vez más, el corazón de Europa vuelve a ser atacado con sus comunidades judías. Pues nada, esperemos que las cosas se tranquilicen y se esclarezcan. Muchas gracias por habernos atendido, Juan Caldés. Hasta la próxima. A ti, Jorge, muchas gracias.